Hola, buenos días a todos y a todas las personas que me escucháis. Hoy voy a hacer otro directo mientras estoy procesando el vídeo de Bislúdica, que se está procesando en el otro ordenador. Hoy me he montado aquí el chiringuito. He comprobado que se me escucha bien, que ya sabía yo que había problemas. Vete tú a saber qué era, porque exactamente no lo he localizado, aunque he encontrado qué era lo que podía ser. Y ahora estoy en esta zona de aquí que tengo los juegos detrás, un poco más esto. Bueno, pues nada, estoy haciendo un poquito de tiempo, más que nada pues para hacer un poco de tiempo. Hombre, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás aquí de buena mañana. Yo también tengo el ordenador ocupado trabajando con codificaciones, así que no tengo nada que hacer, nada más que esperar. Y en vez de esperar, pues prefiero charlar un rato y ver de qué va esto. Eh, bueno, voy a comentar, estábamos comentando, es un pequeño libro, aunque me está llevando varios capítulos, que es el Breve Historia de la Primera Guerra Mundial. Es un libro cortito, pequeño, pero que al estar comentándolo, pues me está llevando varios capítulos. En general, no voy a leer libros completos, sino que muchas veces solo leeré un capítulo concreto de cada libro, aunque vuelva a ese libro de vez en cuando y posteriormente, ¿no? En este caso, estamos hablando de Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, Norman Stone. El siguiente libro que trataré después de acabar este será uno que publicaré los vídeos en Bislúdica y que será aleatoriedad, será un poco la historia del azar con respecto a los juegos. Los libros que vayan sobre historia irán a Bisbélica, los libros que vayan sobre otros temas que no sea la historia irán a Bislúdica, pero siempre un poco relacionados o de alguna manera que me llamen la atención con respecto a nuestra afición, a nuestro hobby, los juegos de mesa. En este libro, Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, como ya os he dicho, es un libro de Norman Stone, que es inglés, pero tiene la peculiaridad de que es un tío que ha vivido muchísimos años en Turquía. Esto le ha dado una visión más global y, por lo tanto, aunque es un libro muy pequeñito, trata todos los frentes por igual. Es decir, no es la historia completa como pasa con el libro de Martin Gilbert, que es historia completa de la Primera Guerra Mundial, pero que en realidad es historia completa de la Primera Guerra Mundial del ejército inglés en el frente occidental. O sea, sé, en este pequeño librito, que el otro es un tocho, la batalla de Tannenberg ocupa más que en la historia completa de Martin Gilbert. Por eso os digo que una cosa muy buena que tiene este autor es que ha vivido muchos años fuera de Inglaterra y por lo tanto no es tan anglófilo, ¿no? En el sentido de a la hora de hablar de estos temas. Tiene también un libro que es La historia del frente en el este, en el frente oriental. Lamentablemente es el único libro que hay desde los años 70 interesante sobre ese frente. O sea que fijaos, se ha llovido la cosa y aún todavía no tenemos un libro que haya superado a ese en cuanto a libro de referencia. Bueno, vamos a comenzar. En este episodio de Libros en Juego voy a hablar sobre el año 1916. Después de la gran ofensiva de 1914, del comienzo de la Primera Guerra Mundial, después de las tímidas ofensivas de 1915 por intentar volver a conseguir lo que habían perdido, en 1916 los aliados empiezan a tener más munición, empiezan a tener una economía de guerra y por lo tanto se empiezan a plantear cómo hacer las distintas cosas, ¿no? O sea, cómo llegar a ganar a los alemanes. Así que Norman Stone nos dice lo siguiente en este capítulo, en 1916. En diciembre de 1915, los aliados celebraron una conferencia militar en el cuartel general francés de Chantilly, situado en el Palacio de los Príncipes de Condé. 1916 prometía ser mucho mejor año. Los rusos habían dejado atrás las crisis de las municiones y los británicos, además de financiar las importaciones, principalmente procedentes de Estados Unidos, muy importante para el esfuerzo bélico aliado, estaban reclutando un ejército de tierra. Recordemos que los británicos se habían alistado voluntariamente por cientos de miles, sobre todo las clases medias, las clases acaudaladas, veían la guerra como algo honorable, como algo chulo, como wow, nos lo vamos a pasar genial, vamos de excursión, esto es un campamento, se van a cagar los alemanes. Y iban con ese ánimo a la guerra, ¿no? Fueron con ese ánimo en 1916 a la guerra. Los ingleses tuvieron problemas porque
la gran mayoría de la población que trabajaba en fábricas y demás, trabajadores cualificados, se habían apuntado voluntarios a la guerra. Y por lo tanto, sus fábricas empezaban también a tener problemas no solo ya de suministros, sino de recursos humanos a la hora de fabricar material o de tener materias primas disponibles o incluso recursos materiales en las tiendas. Von Falkenhayn, el general alemán, era consciente de que el tiempo no corría a favor de Alemania. Asimismo, intuía que su principal enemigo era Gran Bretaña, pues seguiría luchando a menos que Francia se viera obligada a pedir la paz. Alemania gozaba aún de una cierta ventaja en términos de producción armamentística, así que su objetivo natural debía ser el ejército francés y el método evidente, la artillería. El uso atinado de la misma provocó el 75% de todas las bajas de la guerra. La superioridad alemana en ese aspecto seguía siendo considerable en 1916 y había que servirse de ella en un terreno en el que los franceses no tuvieran más alternativa que plantarse y encajar los golpes. El lugar elegido para esa situación fue ni más ni menos que Verdún, un enclave histórico, una fortaleza que dominaba el Mosa, el río Mosa, al noreste de París, sobre la que habían girado los movimientos del ejército francés en la batalla del Marne y que ocupaba un lugar en la mitología francesa mucho más importante que Ypres en la británica. Verdún era el eje en el cual basculaba el ejército francés para invadir Alsacia-Lorena y donde había basculado para retroceder hacia París cuando los alemanes lanzaron la ofensiva. Por lo tanto, parecía un punto estratégico, ¿no? Si rompían Verdún, podían romper ese eje de giro que tenía el ejército francés. Todo pasaba por defenderla, aunque a la vista de la configuración del terreno, sus defensores corrían el riesgo de morir aniquilados. Así lo veía von Falkenhayn, y hasta cierto punto su planteamiento no estaba exento de lógica. Había un saliente alemán en Saint-Mihiel, al sur, desde donde se podían bombardear las vías de comunicación de Verdún, y la ocupación de los promontorios situados al este del río permitía que la artillería alcanzara la mismísima Verdún. Las comunicaciones alemanas eran mucho mejores que las de los defensores, que se limitaban básicamente a una sola carretera ascendente y sinuosa. Además, las nieblas invernales y los bosques favorecían los ataques por sorpresa. A todo esto se sumaba que los germanos contaban con superioridad aérea. Los franceses debían defenderse en unas circunstancias extremadamente desfavorables. Así es, hay un juego que es bastante famoso. Verdún 1916, estilo Inferno, donde está muy bien representada todo lo que es la ofensiva histórica, ¿no? Cómo los alemanes avanzan en un principio, pero luego vamos a ver, como nos cuenta Norman Stone, qué problemas tuvieron. Verdún había estado en calma y los franceses no habían preparado sus posiciones adecuadamente. Uno de los problemas de las fortalezas, como ya os comenté, es que se quedan obsoletas enseguida. En cuanto aparece una nueva arma artillera, pues obviamente todas las defensas o fortalezas pues son vulnerables. ¿Mm? Los generales se decantaban por la retirada. Los políticos desestimaron la propuesta argumentando que la grandeza de Francia impedía echarse atrás. La grandeza de Francia iba a hacer que hubiera cientos de miles de bajas. Al príncipe de la corona le bastaba con reunir 9 divisiones, porque del grueso de la operación se ocuparía la artillería. El general al mando del ataque en Verdún era el hijo de Guillermo II, que no estaba de acuerdo con el ataque. Decía que iba a ser un desgaste innecesario para las tropas, que iba a morir muchísima gente para conseguir una fortaleza, y que eso no tenía mucho sentido. No había una razón estratégica real detrás de esta ofensiva. Así que el problema es que este príncipe de la corona era tratado por los altos mandos prusianos como un poco más que un imbécil, ¿no? Pero el tío, la verdad es que de imbécil tenía poco. Simplemente que no estaba, como era hijo de su padre, pues creían que era un niño caprichoso, pero realmente era una persona que pensaba con su ejército y que había estado en campaña y que por lo tanto tenía bastante conciencia de lo que estaba ocurriendo en la guerra. Bastante más que los generales que estaban en el alto mando en un palacio en la zona alemana. En 7 semanas llegaron 1.300 trenes. Recordemos que aquí en la Primera Guerra Mundial, bueno, y en la Segunda va todo en tren. Entonces, 1.300 trenes cargados con municiones. La climatología obligó a retrasar la acción y eso permitió a los franceses, tal vez de un modo que acabaría siendo providencial, prepararse. El 21 de febrero de 1916, 1.220 cañones, la mitad de ellos pesados o de largo alcance, bombardearon
con 2 millones de proyectiles y durante 8 horas un frente de 12 kilómetros. En los 3 primeros días, gracias a sus nuevas tácticas y a nuevas armas como los lanzallamas, aquí aparecen los lanzallamas. Fijaos cómo empieza la guerra cuando os hablo. En 1900 van en línea, como en época napoleónica, avanzando hacia el enemigo. En 1916 están utilizando maniobras de infiltración y lanzallamas. Así va la cosa. En los 3 primeros días, gracias a sus nuevas tácticas y a nuevas armas como los lanzallamas, los alemanes avanzaron varios kilómetros. El símbolo de la batalla fue un gran fuerte, Douaumont, que los franceses abandonaron en una demostración de sensatez. He de decir que todas estas nuevas tácticas y tal siempre se habían desarrollado un poco en el frente oriental. Los alemanes probaban en el frente oriental y luego las traían al frente occidental, que era donde habían decidido hacer el empuje, la fuerza, ¿no? Con todo, algo fallaba en el razonamiento de von Falkenhayn. Por supuesto que 2 millones de proyectiles podían borrar cualquier rastro de vida en los 12 kilómetros de frente. Si buscáis fotos en Google de la batalla de Verdún, vais a ver que aquello es una especie de paisaje lunar visto desde arriba, con esas fotos en blanco y negro. Hay varias fotos aéreas y aquello parece que es que han caído cientos de miles de meteoritos. Es alucinante. Pero la longitud del mismo no permitía encargarse de los franceses de la orilla izquierda del Mosa. Es decir, había una parte donde los franceses estaban bien colocados y tenían el río como defensa. Y estos abrieron fuego sobre los alemanes, flanqueándolos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que llegaban desde la derecha. El comandante al cargo de la defensa, Philippe Pétain, sabía que se traía entre manos y el ímpetu de los alemanes decreció. Von Falkenhayn tenía que lidiar ahora con el problema que se le había presentado en la otra orilla, en esa orilla izquierda, al tiempo que la derecha se enfrentaba a la contraofensiva suicida de un general, Nivelle, ansioso por alcanzar la gloria. Si hay algo que denota curiosidad, o sea, que asombra en esta guerra es el ansia de cargas y de cargas gloriosas que tenían los generales, ¿no? Educados en esa educación decimonóica de caballo, de sable y gloriosa carga contra el enemigo. Contra ahora un montón de cañones artilleros, ¿no?, que estaban apuntando con una capacidad mortífera brutal. Ansioso por alcanzar la gloria, Nivelle atacó. Los franceses no se vinieron abajo, todo lo contrario, y los promontorios situados al este del Mosa, pasada Douaumont y de una importancia estratégica vital, no cayeron. Verdún se erigió en un monumento a la épica nacional, algo así como sucedería con la batalla de Inglaterra en 1940, y sirvió para aglutinar a toda la población francesa. La opinión pública de unos y otros bandos reaccionó con fervor, y los limitados objetivos que se habían propuesto von Falkenhayn cayeron en el olvido. Es curioso cómo cientos de miles de personas muriendo por un trozo de tierra que había ahí, donde había una fortaleza antigua y que, bueno, históricamente representaba algo para los franceses, sirvieron para mantener la moral. En los juegos de David Schrödinger, estos juegos tan bonitos que tienen un mapa tan horroroso, en estos juegos hay varios comentarios que hace David, el autor, con SimWorld, porque a veces le preguntan cómo es posible que obligar a que, por ejemplo, los franceses, desde una lógica del siglo XXII, ataquen, por ejemplo, en Verdún o hagan una contraofensiva en Verdún, ¿no? Y él, en el juego, en la gran campaña, lo que hace es que dice que, bueno, pues todos los países tienen una moral, ¿no?, una moral patriótica. Entonces, hay veces que uno tiene que lanzar ofensivas simplemente para que la población siga apoyando la guerra, y para no perder la guerra. Es decir, se busca el sacrificio de miles de personas solo por el objetivo de que la mayor parte de la población siga apoyando la guerra incondicionalmente. La campaña se cobró 750.000 de víctimas entre las filas alemanas y las francesas. Por la única carretera que existía, la vía sagrada, la única carretera que los franceses por la cual tenían accesos a Verdún, como ingeniosamente fue bautizada, transitaba de noche los camiones cada 40 segundos, con los faros mitigados para abastecer la línea de Verdún. Cada 40 segundos pasaba un camión de media para llegar hasta Verdún y llevar municiones, víveres, y soldados, lo que hiciera falta para seguir manteniendo la posición. Falkenhayn se dio cuenta de que debía silenciar la artillería de la orilla occidental del Mosa, y a eso se dedicó durante marzo y abril. Puede que hubiera preferido interrumpir la operación, pero a aquellas alturas se había convertido ya en una cuestión de prestigio. Volvemos al prestigio, el honor, la gloria. Ojo,
que ahora pasa parecido, ¿eh? Incluso el Kaiser visitó la zona, aquello ya se convirtió en una especie de, bueno, pues aquí hay que ganar porque si no nuestro prestigio está a punto de perder. Para aquellos que están llegando nuevos, os comento que estoy hablando y comentando el libro de Breve Historia de la Primera Guerra Mundial de Norman Stone. Estamos en el año 1916. Las cifras se iban equilibrando, las cifras de bajas. Cuando los alemanes lanzaron el 23 de junio, ojo, empieza la cosa en febrero, estamos en junio, su último gran ataque, estaban demasiado debilitados para imponerse. Tras ellos, el general Nivelle, el nuevo y decidido comandante francés, organizó una serie de contraofensivas perfectamente planeadas y recuperó los fuertes. Aquella campaña fue el canto de cisne de Francia como gran potencia. La caída del país en 1940, esto es un análisis que nos hace Norman Stone sobre lo que ocurrió a la raíz de ganar la batalla de Verdún por los franceses, y es que la caída del país en 1940, la Segunda Guerra Mundial, se explica en parte por qué la población no quería volver a pasar por otro Verdún. Es decir, aquí se gana por un prestigio, se gana por la grandeza de Francia, pero las consecuencias a largo plazo fueron fatídicas. Si von Falken ya no hubiera ayudado a los austriacos, sin embargo, tal vez Italia habría quedado fuera del combate, tal y como deseaba Austria. Esta es un poco digamos, la moraleja de la batalla de Verdún. Von Falkenhayn atacó Verdún, pero si hubiera estado en buenas relaciones con Conrad, y hubiera hablado con él y hubieran hecho un plan estratégico, se habrían dado cuenta de que lo que les convenía en ese momento era juntar fuerzas y atacar Italia, que era una posición mucho más debilitada y donde los aliados era más complicado que llevaran logísticamente unidades, material, etcétera, porque estábamos hablando de los Alpes. Hubieran conseguido quizás que Italia cayera completamente y que hubiera vencido a los italianos, los austríacos, con ayuda de los alemanes. Ni von Falkenhayn ni Conrad compartieron sus respectivos planes, porque en ese momento Conrad que lanzó una ofensiva en Italia. La relación entre ambos era pésima, nos dice Norman Stone. Ese año se libró otra batalla decisiva en el frente ruso, por cuanto minó la moral de un número importante de generales rusos. Los acuerdos de Chantilly, recordemos que se reunieron en diciembre todas las potencias aliadas, obligaban a Rusia a apoyar a los franceses en Verdún. El 18 de marzo, en la Rusia Blanca, cerca del lago Naroch, las tropas del norte de Rusia iniciaron una ofensiva convencidas y con motivo de que los problemas de abastecimiento que habían sufrido eran cosas del pasado. La operación fue un ejemplo de manual de cómo no hay que hacer las cosas. Los rusos, como siempre, metieron la pata. Sus mandos estaban demasiado, por decirlo de alguna manera, aristocratizados, ¿no? Vivían en un mundo en el cual eran soldados de salón. El deshielo había empezado. De día el terreno era un lodazal helado, de noche el barro volvía a congelarse. Por todo ello, los proyectiles, una de dos, o se hundían o rebotaban. Por si esto fuera poco, la artillería ligera y la pesada se declararon la guerra. Decidieron no colaborar y el bombardeo inicial fue un fracaso. Tiempo después fue bautizado como el espectáculo pirotécnico del general Smirnov. Tras 100.000 bajas y después de no haber obtenido nada, se puso fin a la operación. Posiblemente fue la peor de las muchas operaciones mal planificadas que se produjeron durante la guerra. Al mismo tiempo, las capas sociales educadas de Rusia empezaban a ver al zar como un personaje ridículo. El general Smirnov ostentaba aquel cargo gracias a los tejemanejes en los tribunales de una abuela excesivamente maquillada. Pero era todavía más flagrante el caso del general Bezobrazov, de ojos saltones y con una pata de palo. El general Kuropatkin diseñó un plan para encender en plena noche los reflectores y desconcertar así a los alemanes, pero en ningún momento pensó que aquella acción pondría al descubierto a los atacantes y les convertiría en blancos fáciles. Fue destituido. El zar, sin embargo, para no herir sus sentimientos, no quiso que creyera que lo habían despedido por motivos de edad. Y se limitó a decirle con buenas palabras y antes de poner en su lugar a alguien mayor que era un incompetente. Lenke reía por no llorar, pero el virus, Lenke era uno de los historiadores del zar, pero el virus de la desafección se estaba incubando. Después del desastre del lago Naroch, los ejércitos del norte de Rusia se pasaron prácticamente un año y medio en el dique seco, aburridos, mal alimentados, bebiendo con el estómago vacío unos brebajes que preparaban en secreto, ingredientes de un motín que estallaría a su debido tiempo y a gran escala. Recordemos que se está fraguando la Revolución Rusa.
Por esas mismas fechas se produjo otra no batalla que sería tanto o más decisiva. La marina de Tirpitz, la marina de Adorno que tenían los alemanes, y la gran flota británica estaban varadas, respectivamente en Bremen y en Scapa Flow, en el extremo norte de Escocia, inmovilizadas ambas a causa en gran medida de las amenazas de las minas y los submarinos. Ambos bandos estaban invirtiendo una cantidad sensacional de fondos en la construcción de unos barcos que nunca entrarían en liza. El 31 de mayo, en plena campaña de Verdún, los navíos alemanes zarparon con la misión de destruir los rápidos cruceros de combate británicos que les impedían atacar a las tropas que cruzaban el Canal de la Mancha o ir contra los buques mercantes que navegaban por alta mar. La idea de los alemanes era salir e intentar cortar los suministros que enviaban a Francia por el Canal de la Mancha. Gracias al trabajo de sus servicios de inteligencia, los británicos estaban sobre aviso. Ambas flotas tenían que maniobrar con suma cautela por miedo a las minas y a los torpedos, pero los nuevos acorazados británicos funcionaban con diésel y estaban equipados con grandes cañones, cuyo alcance era tal que prácticamente no necesitaban tener al enemigo en el punto de mira, aunque la precisión de los disparos era baja y muchos de ellos no daban en el blanco. Hasta cierto punto aquí se repetía la historia del frente occidental, donde abundaban los grandes ingenios con una capacidad de maniobra, sin embargo, demasiado limitada. Las comunicaciones de los británicos se articulaban a partir de un método tan anticuado como el de las banderas. Era difícil hacerse una idea de qué estaba sucediendo y el comandante británico Jellicoe prefería actuar con cautela, pues sabían que el fracaso de una acción podía llevarle a perder la guerra en una tarde. Es decir, tú llevas toda la flota, como tengas un mal día, te pasa un Trafalgar. La batalla de Jutlandia duró unas pocas horas y en ella participaron 150 barcos ingleses y 100 alemanes. Los primeros perdieron 14 y los segundos 11, antes de que, en un gesto de prudencia, optaran por retirarse. Aunque a priori tenían las de ganar, ya que los navíos británicos estaban peor acorazados y dotados de menos mamparos estancos. Los alemanes habían creado unos acorazados que tenían mamparos estancos y permitían que de un cañonazo pudieran sobrevivir mucho mejor en caso de que hubiera una fuga de agua, o sea, que hubiera un agujero o que hubiera un brote impresionante en el casco donde entrara agua. Los alemanes sabían que se habían salvado por los pelos, aún así, y que la marina no bastaría para acabar con la superioridad naval británica. El almirantazgo planteó entonces la entrada en acción de los submarinos y la flota de alta mar regresó al puerto, convirtiéndose así en una flota de riesgo, en tanto en cuanto era el imperio alemán lo que, como se vería 2 años y medio después, estaba amenazado por un grupo de marineros borrachos y resentidos. Los británicos no habían previsto el reclutamiento de un ejército de tierra y en un primer momento las autoridades se vieron desbordadas ante la gran cantidad de hombres. Como os he comentado antes, pues sabéis que perdieron un montón de gente que trabajaba y eran trabajadores cualificados. Sin embargo, ahora ya estaban en disposición de hacer algo con sus nuevos ejércitos. Así se les bautizó, nuevos ejércitos. Una situación acentuada por los problemas que acuciaban a los franceses en Verdún. En Chantilly se había acordado que, aunque los franceses darían el primer paso, Francia y Gran Bretaña trabajarían codo con codo. El nuevo comandante británico Douglas Haig prefería atacar Flandes para despejar así la costa belga. Pero lo cierto es que los ejércitos francés y británico se reunieron alrededor de Amiens, la capital de Picardía, a ambas orillas del Somme, en una zona donde abundaban las amapolas. Y esta flor es la que se ha convertido en el símbolo de los caídos por Gran Bretaña, obviamente, por el Somme. Un ataque en el Somme no revestía una especial importancia estratégica, a decir verdad. Hyde seguía convencido de abrir una brecha en las líneas alemanas por la que podría penetrar la caballería, aunque esa acción habría sido tan efectiva como en cualquier otro punto de haber podido llevarse a cabo. Las líneas alemanas se habían consolidado en 1914, siguiendo las crestas montañosas, aunque no era un frente sólido en términos absolutos, sí que lo era en términos relativos, y eso proporcionaba a la artillería una ventaja importante. Permitía además ocupar un terreno donde era más improbable que el barro se acumulara en el suelo. Si habéis visto, sobre todo en las películas, esto no está mal. Las trincheras alemanas parecen chalés de playa, están súper guays, tienen agujeros, bajan hasta 9 metros de profundidad, está todo con cemento, hormigón, todo colocadito, con carteles. Y las trincheras francesas e inglesas son un barrizal de 1,5 metros de altura, donde está todo lleno de ratas, de mierda y de todo. Y no solo es porque los alemanes se organizaran mejor, es que los franceses y los ingleses estaban por debajo de la capa freática. Estamos hablando de los Países Bajos y esa zona se fue ganada al mar. La industria bélica británica se había dotado por fin de la infraestructura para construir, al igual que el resto de ejércitos, miles de cañones y millones de proyectiles, y el plan británico contemplaba un bombardeo masivo y un ataque contra unos 35 kilómetros de frente, una distancia lo suficientemente larga para que las tropas pudieran desplegarse. Estamos hablando de millones de proyectiles
que iban a lanzar. Hyde no confiaba en sus hombres, que es raro que un general no confíe en sus hombres, y depositó todas sus esperanzas del éxito en el bombardeo. Es cierto que a ojos de cualquier soldado anterior a esta guerra, la cantidad de material del que disponían los ejércitos parecía enorme, pero no es del todo así si nos fijamos en las dimensiones de la empresa. Los problemas no acababan ahí. En primer lugar, una cantidad importante de proyectiles no estallaban o se quedaban cortos. En segundo lugar, los artilleros carecían de la formación adecuada. Una de las tácticas que más éxito tuvo durante toda la guerra fue la conocida como barrera escalofriante, una cortina de fuego que precedía en unos 50 metros el avance de la infantería, obligando a los defensores a mantenerse a cubierto. Aquella táctica, sin embargo, exigía un grado de comunicación y de pericia muy superior a la capacidad del ejército británico a la sazón. No había radios, los observadores estaban colocados en el frente, había muchos problemas para que eso pudiera funcionar correctamente. Aquella táctica, sin embargo, exigía un grado de comunicación y de pericia muy superior a la capacidad del ejército británico. El teléfono y la radio podía dejar de funcionar en cualquier momento. Las palomas mensajeras no eran un canal de comunicación apropiado y un oficial de observación había de dirigir los movimientos de la cortina de fuego desde un árbol o desde un edificio muy alto, convirtiéndose así en un blanco fácil. Aparte de que era en esta época cuando el ejército británico estaba empezando a familiarizarse con estas tácticas. El experto en artillería de Hyde, que se había unido a aquel destacamento a última hora, debía compartir sus conocimientos con otros dos tipos, pero se negó a que estos consultaran ningún manual de referencia, y menos aún lo que se había escrito en otras lenguas sobre la cuestión. El texto británico ponía los puntos sobre las íes al proclamar que la precisión es una de las nuevas exigencias que plantea esta guerra. Sin embargo, la infantería apenas había recibido instrucción, y tal y como había sucedido con los franceses en 1914, se limitaban a ejecutar órdenes sencillas como avanzar en largas líneas rígidas, con los oficiales al frente. El Ministerio de Armamento tenía ante sí un último problema. Todavía fabricaba granadas de metralla, que estallaban en el aire por encima de las propias posiciones defensivas, sembrando el terreno de restos que podían resultar útiles para cortar las alambradas, pero de que nada podían contra las profundas trincheras que los alemanes construían ya por norma. Carecían de un número suficiente de proyectiles potentes. Eran todo metrallas que explotaban en el aire a lo napoleónico, y estamos hablando de trincheras que estaban 9 metros por debajo de tierra. O sea, búnkers que estaban 9 metros por debajo de tierra. A todo esto se sumaba la escasa preparación de los encargados de la red ferroviaria. El atasco de 25 kilómetros que se produjo entre Amiens y Abbeville no se solucionó hasta que llegó un escocés cascarrabia y despidió a todos los culpables. El bombardeo británico se inició el 24 de junio, coincidiendo con el fin de la última intentona de los alemanes en Verdún. Los ingleses atacan en el Somme también para liberar presión en Verdún. Y es una de las cosas que en el juego este que os comento, Verdún 1916, Steel Inferno, el jugador francés puede hacer mediante cartas, ¿no? Puede obligar a que el alemán tenga que dividir tropas, o sea, digamos que hace un ataque de diversión en el Somme, y eso modifica el ataque en Verdún. Bueno, pues el 24 de junio, aprovechando el fin de la última intentona de los alemanes en Verdún, bombardean durante una semana el frente del Somme. Confiaban en que pasado ese tiempo no quedara piedra sobre piedra. 400 cañones pesados y 1000 ametralladoras de campo no bastaban para enfrentarse a unas defensas al loro, porque aquí ya los alemanes habían empezado a hacer las defensas en profundidad, la defensa elástica y la defensa en profundidad, y estamos hablando de un frente de 4,5 kilómetros de profundidad y 35 de largo. Los alemanes calcularon que los soldados no podían avanzar más de 6 kilómetros sin que se cansaran terriblemente, y por lo tanto sus defensas empezaron a construir defensas en profundidad de más de 6 kilómetros de profundidad, con distintas líneas de combate. De esta manera, cuando los soldados llegaban a los 6 kilómetros, ahí se tenían que parar sí o sí, porque ya estaban totalmente cansados y derrotados, y aparte de que tenían 6 kilómetros que avanzar a pie para aprovisionarles. Por lo tanto, sabían que era muy complicado que la ofensiva pudiera seguir por ese camino, y a la vez era muy fácil hacer una contraofensiva siempre y cuando se hubieran preparado las líneas ferroviarias para el transporte de tropas. El inicio de la operación hizo que los alemanes intuyeran la inminencia del ataque. Obviamente, una semana de bombardeo pone sobre aviso a cualquiera, y convirtió el frente en un barrizal prácticamente intransitable. Instalados en la cadena montañosa, los alemanes habían cavado unas trincheras muy profundas y habían afianzado las posiciones con cemento. Nada pudo con ellas. La munición que tenían los ingleses no bastaba
para atravesar las defensas alemanas. La artillería seguía en su lugar y varios grupos de ametralladoras plantaron cara a las oleadas de infantería que emergieron de las trincheras británicas el 1 de junio. El 1 de julio, perdón. Ese día, 20.000 británicos perdieron la vida en el peor desastre de toda la historia militar británica. A esas bajas se sumaron otros 37.000 muertos. La operación se saldó sin apenas frutos. Solamente pudieron tomar una sección de la línea de frente alemán en el flanco derecho en Mametz. Los franceses en el sudeste traspasaron la primera línea en su totalidad y avanzaron hasta la segunda, pero habían utilizado muchas más ametralladoras por kilómetro de frente y habían perfeccionado sus tácticas en la terrible escuela de Verdún. El Somme es una de las batallas que está dentro de la mente británica, del ejército británico, cuando llega la Segunda Guerra Mundial. Por eso se niegan a hacer un desembarco sin una preparación exhaustiva, sin tenerlo todo controlado, sin tenerlo todo preparado, sin haber hecho desembarcos más pequeños e ir preparando. Por eso Churchill se encabezona en desembarcar primero en Sicilia, en atacar primero Italia, porque no querían desembarcar en Alemania, o sea, en Francia, y tener un nuevo Somme. Nadie en Inglaterra quería otra batalla del Somme. Y eso ha marcado históricamente a los ingleses hasta ahora, ¿eh? E incluso en las Malvinas, cuando se desembarca, se está pensando en no crear un nuevo Somme. Lo cierto es que la penetración imaginada por Hyde no fue posible porque los británicos carecían de una artillería pesada que pudiera aplastar al enemigo. Necesitaban más de los 400 cañones que llevaron. Aún así, no fue ese el único obstáculo al que tuvieron que hacer frente. Entre principios de julio y noviembre, Hyde se vio obligado a limitar a preparar acciones a escala local, bien planificadas y con un objetivo muy concreto. Gracias a este cambio cosechó algunos éxitos. El 14 de julio, las tropas sudafricanas penetraron en una reducida sección del frente, aunque la irrupción posterior de la caballería no sirvió para afianzar aquella victoria. Durante las primeras fases, en julio y agosto, diversas operaciones independientes en una pequeña zona del frente atrajeron el fuego de la artillería enemiga, aunque el resultado de la operación fue prácticamente nulo. Las bajas superaron a las del primer día. Es cierto que la potencia de la artillería británica entre el 2 de julio y mediados de septiembre dispararon más de 7 millones de proyectiles y las historias que se contaban entre los regimientos alemanes daban cuenta del nivel de tensión de esta Materialschlacht, esta guerra de materiales. Preocupaba a los alemanes. En plena campaña estos recibieron la orden de recuperar todo el terreno perdido. Aquí el general von Lossberg, que era el que había hecho la defensa en profundidad, estaba en contra. Estaba en contra de hacer contraataques absurdos para ganar un terreno que solo eran cráteres. Pero ya sabéis, era una cuestión de prestigio. A raíz de aquello, las operaciones defensivas alemanas resultaron más costosas de lo que debían haber sido. A mediados de septiembre, Hyde estaba listo para lanzar una nueva ofensiva en la que participaría una nueva arma, los tanques. Lanzallamas, tanques, 1916, vemos un avance tecnológico brutal. Era un invento harto espectacular, un monstruo de metal que avanzaba gracias a unas orugas y que era invulnerable al fuego de las armas pequeñas. Muchos inventores se arrogaban su paternidad, y H.G. Wells ya había imaginado algo así. Tank fue el nombre en clave que se le dio cuando se iniciaron los primeros experimentos, supervisados por el almirantazgo, bajo las órdenes de Churchill, y no por el Ministerio de la Guerra, que tenía otras preocupaciones. El tanque fue desarrollado, el carro de combate, como me van a corregir, fue desarrollado por la Marina. Como también las tenía su homólogo alemán, los tanques dieron pie... Bueno, perdón. El Ministerio de la Guerra obviamente tenía otras preocupaciones, como también las tenía su homólogo alemán. Los tanques dieron pie a una cierta mitología, pero tenían sus límites. El motor de combustión interno no estaba lo suficientemente desarrollado como para trasladar 30 toneladas de peso. Y los tanques se averiaban con facilidad. Asimismo, sus movimientos eran lentos y aunque dotados de una coraza gruesa, un proyectil certero podía dejarlos fuera de combate. Había que combinarlos con otras armas, infantería, aviación. Aún así, en el campo de batalla la reina seguía siendo la artillería, y en ese sentido los británicos habían aprendido unas cuantas lecciones, entre ellas la importancia de la barrera escalofriante. A mediados de septiembre, incapaz de dar con la manera de hacer que los tanques y la infantería fueran todos a una, Hyde decidió prescindir de los primeros por miedo a que fueran alcanzados. En su primera aparición en el campo de batalla, los tanques no despuntaron. Como había sucedido hasta entonces, la caballería se quedó en la retaguardia, a la espera de una penetración que nunca se produjo. Sin embargo, a finales de septiembre, los británicos se decantaron por un bombardeo masivo y una parte del frente alemán cayó. Con todo, si de algo sirvió la operación fue para que el modesto éxito de episodios como aquel llevara a Hyde a creer que la suma de pequeños triunfos podría servirle para alcanzar una victoria. Y a eso se entregó.
Las razones... Haidt es una figura bastante peculiar. C.S. Forrester, el escritor, escribió una novela al general en la que apuntaba que los generales del frente occidental se dedicaban a enroscar un tornillo a golpes de martillo. Cuando éste se resistía, lo amartillaban con más fuerza. Es decir, las tácticas y las doctrinas que utilizaban era a ver quién es más bestia. La necesidad les enseñó cómo luchar en aquellas batallas, pero el proceso de aprendizaje fue largo y sangriento, nos dice Norman Stone. Durante todo este periodo, solamente un oficial del alto rango supo leer la situación, el ruso Brusilov. Brusilov comandaba el frente del suroeste contra los austriacos. Después del desastre del lago Naroch, el resto de comandantes del frente, mayores que él y presas de los nervios, habían perdido prácticamente toda esperanza. Creían que los alemanes eran invencibles. A finales de mayo, desde Italia, llegaron voces que pedían una maniobra ofensiva de distracción, pero los generales se negaron, aduciendo que las tropas carecían de la desmesurada cantidad de proyectiles que se creía necesaria para algo así. Sin embargo, esos mismos generales no pudieron contener su asombro cuando Brusilov se ofreció voluntario para la acción. Lo cierto es que Brusilov había reflexionado a conciencia sobre la situación. El problema de esta guerra era que cada una de las soluciones posibles era incompatible con las restantes. Una penetración militar pasaba por reunir una cantidad de efectivos y de abastecimientos enorme, lo que eliminaba el factor sorpresa, algo que también desaparecía con un bombardeo inicial masivo. Ambas soluciones daban al enemigo la posibilidad de reunir a sus reservistas. Como hemos visto, las líneas ferroviarias transversales servían para llevar a los reservistas donde hiciera falta en estas ofensivas donde se intentaba hacer en un punto concreto. Una acción contundente podía favorecer una penetración en tanto en cuanto arrasaría con todo lo que encontraba a su paso. A continuación, las tropas avanzarían a pie a una velocidad de unos 3,5 kilómetros por hora, menos si el enemigo abría fuego contra ellas, porque cada hombre debía cargar con todo lo necesario para sobrevivir, incluida una pala y agua. Entretanto, el enemigo habría empezado a construir una nueva línea de frente y los refuerzos llegarían en trenes o camiones o, en el caso de Francia, a bordo de los autobuses londinenses. Los ejércitos exhaustos y sin pistas sobre la posición de los nuevos ejércitos lanzarían nuevas ofensivas, apoyados en esta ocasión por las ametralladoras que unos equipos de caballos tal vez hambrientos habrían transportado a través del barro. El resultado sería idéntico al de la campaña de la región francesa de Champaña en septiembre de 1915 o al de la ofensiva británica en el Somme. La clave era, por lo tanto, impedir la llegada de los reservistas enemigos. Para ello, había que atacar simultáneamente varios puntos, para que las tropas de refresco no supieran a dónde debían dirigirse y apoyarse en un breve bombardeo. Cada acción debía apuntar a un frente relativamente ancho para desconcertar también a los reservistas locales y evitar así, como en Verdún, que las tropas que cargaban sucumbieran al fuego de las defensas. Era un plan atrevido y para llevarlo a cabo era necesario contar con soldados y oficiales bien entrenados. El grupo de Brusilov era célebre por su calidad y porque era ajeno a los rituales. Era gente joven, trabajaban a partir de órdenes breves y concisas. Sus dotes de mando eran evidentes en la atención que las tropas prestaban a los preparativos de las operaciones, construcción de grandes refugios subterráneos, identificación discreta de los objetivos por parte de la artillería, etc. Brusilov contaba con 4 ejércitos independientes y cada uno de ellos iba a lanzar un ataque. En el bando austrohúngaro reinaba la tranquilidad. El archiduque José Fernando, al frente del cuarto ejército, acuartelado en el sector norte del frente, es decir, los austriacos estaban allí, navegaba plácidamente por el río Styr con sus amigotes y hablaba de nuestras formidables posiciones. Algunas de las trincheras disponían incluso de ventanas de cristal. La sorpresa fue mayúscula cuando el 4 de junio el ejército de Brusilov, situado más al norte, se lanzó a la carga, apoyado por un bombardeo de 4 horas. El tiempo había secado el terreno donde se encontraban las posiciones austriacas, y estas no tardaron en caer, liberando una montaña de polvo que ocultó el avance de los atacantes rusos. Los reservistas locales austriacos entraron en liza, pero se desvanecieron. Las tropas aisladas cedieron fácilmente. Brusilov, además, había previsto una ofensiva especial contra aquellos destacamentos que ofrecían más resistencia. Decidió ignorarlos, es decir, donde había más resistencia, ellos siguieron avanzando y no hubo refuerzos a esas zonas para intentar que cayeran. Simplemente las sobrepasaban. Decidió ignorarlos y hacer que sus hombres avanzaran tanto como les fuera posible para interrumpir la línea de mando del enemigo. Al final del día, el cuarto ejército austriaco estaba al borde de la desaparición. Un telegrama que salió con destino a Viena afirmaba que habían sido capturado. De haber llegado los reservistas, podrían haber sellado la brecha, pero Brusilov volvía a dar en el clavo al ordenar al resto de sus tropas que entraran en acción, algo más al sur en la frontera con Rumanía.
Los reservistas no sabían dónde tenían que ir, si apoyar al sur o apoyar al norte. Estalló otra crisis cuando el séptimo ejército austriaco, liderado por un buen general, Flachsen-Bátting, e integrado también por tropas húngaras, cuya lealtad estaba fuera de toda duda, comprobó que no tenía escapatoria posible en ninguna de las dos orillas del Prut, le habían cercado, y que el grueso de los dos ejércitos rusos, a pesar de que sus acciones no eran tan espectaculares como las del resto de tropas, también avanzaba a buen ritmo. ¿A dónde debía dirigirse los reservistas? Apoyar al cuarto ejército, apoyar al séptimo. Lanzaron primero a un ejército controlado, revocaron la orden, les enviaron contra el otro. Ya sabéis que la duda aquí suele ser la que acaba decidiendo muchas veces la batalla. El caso es que los reservistas transitaban por carreteras polvorientas, bajo un sol abrasador, a bordo de trenes que circulaban a una lentitud desesperante. Al final no entraron en acción, o lo hicieron en pequeños pelotones. Brusilov había recorrido 90 kilómetros del frente, capturado a 350.000 prisioneros. No es de extrañar que la moral de las tropas checas y rutenas del ejército austrohúngaro fuera una fuente de problemas y que los suboficiales prusianos tuvieran que recurrir a medidas disciplinarias para atajar la situación. Algunas voces solicitaban que, para garantizar su supervivencia, el ejército austrohúngaro se incorporara a las filas alemanas. Poco después, von Hindenburg y Ludendorff pasaron a estar efectivamente al mando de todas las tropas austriacas. La mezcla de soldados llegaba en ocasiones a los batallones. Austria-Hungría habría tenido muchos problemas para retirar de la guerra a su ejército. Brusilov, sin embargo, había pasado por alto el último elemento de su fórmula victoriosa, saber cuándo había que echar el freno. Rusia bullía de entusiasmo y los aliados esperaban grandes cosas del país. Todo aquello hizo que sus hombres siguieran avanzando, sucumbieran al calor del verano y tuvieran que hacer frente a los problemas de abastecimiento habituales, sobre todo de agua, pues los arroyos se estaban secando. Al final, los alemanes formaron una cabeza de puente, gracias al ferrocarril, entre las ciudades de Kowel y de Vladimir Volins. Una vez más, la caballería rusa dejó muestras de su ineficacia y la necesidad de forraje para los caballos empeoró aún más el problema de los abastos. Los ataques rusos empezaron a perder eficacia, justo cuando el grueso de los reservistas rusos se encontraban en la zona alemana del frente. Los generales rusos se vieron obligados a principios de julio a pasar a la acción en la zona boscosa de Voronezh, en el norte. Es decir, al atacar Brusilov, pues todos los demás generales se vieron en la obligación de, bueno, vamos a mover algo, ¿no? Donde habían estado ubicados en 1914 el alto mando. Aquella ofensiva siguió más o menos los mismos pasos que otras anteriores. Una serie de cargas frontales, un bombardeo ineficiente y predecible, y los generales se escudaron en esos resultados para no seguir adelante. Es decir, bueno, buscamos una excusa, esto no ha funcionado, nos quedamos quietos como estamos y a seguir bebiendo vodka. Acto seguido, los reservistas partieron al sur para apoyar a Brusilov. El contingente principal era un ejército especial, totalmente nuevo, formado principalmente por 2 cuerpos de infantería y uno de caballería de la Guardia Imperial, los mejores soldados del viejo ejército, los mejores soldados que desfilaban en el viejo ejército, habría que reseñar. Estos efectivos no estaban entrenados para el combate moderno, sino en unas tácticas idóneas a ojos de la generación anterior. La carga, a sable, ya sabéis. Y su comandante era Bezobrazov, un viejo amigo del zar que se había rodeado de comandantes de su cuerda. Desde mediados de julio, cada 15 días, este cuerpo cargó a través de las marismas que rodeaban la ciudad de Kowel, intentando una penetración que habría permitido interrumpir la línea alemana de ferrocarril que la circundaba. En palabras de von der Marwitz, el general alemán responsable, las condiciones de la batalla empezaban a parecerse a las que se daban en Occidente, y el número de bajas entre las filas rusas se multiplicó. Bezobrazov solicitó una tregua para recoger los cadáveres, pero su petición fue denegada, nada como esa maniobra para poner freno a los futuros ataques. En agosto fueron derrotados. Pese a todo, consiguieron implicar a Rumanía. Los rumanos, al realizar la ofensiva de Brusilov, se apuntaron a la guerra oportunistamente y se unieron a los rusos para atacar a los alemanes y a los austriacos. Había una zona en Hungría que los rumanos querían desde siempre, una zona que ellos, que ahora mismo forma parte de Rumanía, obviamente al acabar la Primera Guerra Mundial con la victoria de los aliados, los rumanos se quedaron toda esa zona de los Cárpatos para ellos. Una zona donde étnicamente vivían pueblos rumanos. Sus líderes, conscientes del destino que había corrido Serbia, veían la posibilidad de intervenir con nerviosismo. Se veía que iban a acabar en el Imperio Austrohúngaro. Habían pasado de los otomanos a la independencia y podía ser que su país cayera en manos de los austrohúngaros. Les ofrecieron grandes recompensas en forma de territorios pertenecientes a Hungría, lo que os he comentado, y prometiendo un ataque desde el sur, desde los Balcanes, donde
desde 1915 contaban con una base en Salónica los aliados, en la que estaba acuartelado lo que quedaba del ejército serbio también. Berlín y Viena se echaron a temblar. Von Falkenhayn fue destituido y enviado como comandante del 9º Ejército al nuevo frente. Sin embargo, la experiencia de los rumanos en una guerra de verdad era prácticamente nula, y aunque sus soldados eran tipos duros, los mandos apenas tenían conocimientos militares y el comportamiento de las tropas sorprendía a los observadores. Una de sus primeras órdenes fue prohibir a los oficiales más jóvenes la utilización de la sombra de ojos. Era un ejército bastante exótico para la época. Estamos viendo, pues eso, que era un ejército del siglo XIX, del siglo XVIII, que había llegado al siglo XX y que estaba totalmente desfasado en cuanto a rituales, doctrina, educación y demás. Las tropas avanzaron laboriosamente a través de los puertos de montaña de los Cárpatos hasta llegar a Transilvania, donde sufrieron problemas de abastecimiento. Sorprendentemente, las potencias centrales habían logrado recomponer sus filas después de que la ofensiva de Brusilov hubiera perdido fuelle. Las bajas rusas alcanzaban el 1.000.000 de soldados. Un contingente de tropas de montaña expertas cruzó los puertos de montaña. Los aliados de Salónica no solo tenían problemas de abastos, sino que también padecían continuos brotes de malaria, y la ciudad había sido asolada por un gran incendio. Toda aquella situación dejó de camino expedito a una fuerza donde se mezclaban soldados alemanes, búlgaros y turcos. Atacó desde el norte a través de la frontera búlgara del Danubio. Los rumanos dudaron a la hora de decidir cuál de los frentes era prioritario. Primero se decantaron por uno y luego por el otro. Como consecuencia, ambos cayeron. A principios de noviembre, las potencias centrales habían cruzado la mayoría de los puertos de montaña de la región occidental de los Alpes transilverianos, así como el Danubio. A riesgo de quedar incomunicado, el ejército rumano evacuó a la capital, Bucarest, el 7 de diciembre y se vio obligado a retirarse, protegido por unas tropas rusas preocupadas ante todo por pelear y a atravesar la humareda que salía de los pozos petrolíferos que ardían innecesariamente, hasta que llegaron a un nuevo frente defensivo en las montañas de Moldavia. Ojo, donde les lanzaron. El año 1916 marcó el final del mundo dominado por la Europa decimonónica. Y un buen símbolo de ello fue la muerte el 21 de noviembre de Francisco José, el viejo emperador austriaco, que había nacido en 1830 en los albores del ferrocarril y del liberalismo parlamentario. Se había convertido en bisabuelo de los diferentes pueblos que componían su imperio y cuyas lenguas hablaba. Ahora, en 1916, el nacionalismo se lo llevaba todo por delante. En todo, los países solo seguía una exigencia: pongamos fin a la guerra con una victoria. Aquí acaba el año 1916. Hay otra anécdota muy graciosa que cuentan los ingleses y muchos ingleses dicen que el mejor general escocés ha sido Douglas Haig porque es el que más bajas le ha dado al ejército inglés, con diferencia. Así que fijaos. Bueno, aquí acaba 1916. Vamos a ver los comentarios que tenemos por aquí. A ver qué. Mira, saludos desde Montevideo. Pues saludos. Fijaos, desde cuán lejos me escuchan. La construcción de la flota de alta mar fue el gran error de Alemania. Predispuso a Inglaterra contra Alemania, acercando a los ingleses hacia Francia. Sí, quizás es uno de los grandes pecados capitales, ¿no? Como dice Sebastian Hofner en uno de sus libros, que trata los 7 pecados capitales del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Y uno de ellos es la construcción de la flota de alta mar. Una flota que solo servía para el postureo realmente y para la gloria imperialista y colonialista, cuando quizás si se hubieran centrado en la guerra económica, directamente ellos habrían a la larga ganado. Bueno, pues a ver, vengo al Bis Literatura. Sí, efectivamente, esto es Bis Literatura. Libro de Norman Stone, Breve historia de la Primera Guerra Mundial. Continuaremos otro día, seguramente el viernes, le podré meter mano y podremos continuar con este libro. Vamos a ver si hay alguna nota, algún comentario que queráis. Río Salido, mi compañero, me dice: si ser un marinero en un submarino de la Segunda Guerra Mundial debía ser terrible, en la de la Primera ni me lo imagino. Bueno, al final eran botes que se sumergían un poco por debajo del nivel del agua. Yo creo que no había mucho más. Eran sumergibles, no eran submarinos. Así que, si tenéis algún comentario, si no, pues vamos cortando. Si tenéis también alguna idea de algún libro que creáis que os merece la pena que me lea o algo, pues también, eso os estaría agradecido. Léete este libro que está bastante bien y trata este tema. Ya os digo que luego cambiaré
de registro, nos vamos a ir con el azar. Me apetece charlar un poco sobre el tema del azar y de cómo funciona el azar y creo que puede ser bastante interesante. Luego ya vendrán otras dos lecturas distintas, más o menos las voy planificando. Si tuviera más tiempo, pues leería más, pero bueno. Me gustaría hacer esto también con juegos, pero tengo que montar un sistema que sea fácil de montar y que no me requiera mucho aparataje. Así que, no sé, en plan cámara a cámara y hablar sobre el juego. Pero ahora mismo, hoy por hoy, no tengo el presupuesto para el equipo ligero que me gustaría tener, ni, ni tengo la capacidad logística de montar algo que sea muy rápido que permita ver las dos cosas. O sea, igual que de la misma manera que estoy leyendo, que se pueda ver un libro, un juego en cenital, pero sin tener que montar y desmontar la leche, ¿no? Que es lo que ocurre ahora mismo. O sea, para montar ahora mismo cámaras y demás, pues tengo que montar una logística que flipo. Diplomado en estadística, estoy interesado en la lectura sobre el azar. A ver, la va a hacer un tío que ni es matemático, ni es estadista, ni es nada de nada. Simplemente una persona que tiene interés por estos temas a nivel lúdico festivo. Es decir, que seguramente voy a decir muchas cosas que yo creo que me vais a poder corregir. Pero bueno, yo qué sé, lo estoy haciendo un poco para la gente y para mí también un poco. Lo mismo aprendo más haciendo la lectura de lo que es una de las intenciones, ¿no? Conocer un poco más. Saber un poco cómo funciona o ponerlo en relación con respecto a los juegos, ¿no? Quizás sea esa más mi intención que dar una charla sobre estadística que de la que yo no. Pero bueno, que estoy abierto a las correcciones, ya que me digáis los comentarios que creáis, siempre y cuando no sean ruidos de colores como los de Engelstein, que no tienen ningún sentido. Así que en esas estamos. Y bueno, la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un tema muy interesante. Eso es un tema muy interesante. Némesis, de Max Hastings, es un libro cojonudo sobre ese tema. Me encanta ese libro, porque creo que pone, y estamos hablando de Max Hastings, que es una persona muy crítica, que es una muy crítica, y es uno de los tíos que defienden el lanzamiento de la bomba atómica. Y es una de las personas más humanistas en cuanto a periodismo de guerra conozco, ¿eh? Y el tío defiende el que se tirara la bomba atómica. O sea que es impresionante lo que hicieron los japoneses. Si te lees el libro, bueno, de todas las maneras, libros del sudeste asiático de Max Hastings a mí me flipan porque es que, o sea, si en Occidente se han hecho barbaridades, lo de allí ya no tiene nombre. O sea, en Oriente no tiene nombre. En Asia. O sea, otra lectura interesante sería algo del de Vietnam. ¿Mm? Ahí tengo varios libros también. El de la Guerra de las Malvinas, el problema que tiene, por ejemplo, es que está solo en inglés. Es un poco coñazo. Hay unos cuantos libros de Max Hastings sobre la Segunda Guerra Mundial que tienen bastante buena fama, ¿no? A ver, una de las cosas que tiene Max Hastings es que es muy fácil de leer. O sea, es muy didáctico. Y sus valoraciones o sus opiniones yo creo que están muy bien, porque es muy crítico hasta con los ingleses. Es inglés él. Es uno de los redactores que hizo el documental del Mundo en Guerra, el famoso documental de hace años, que fue uno de los primeros que se hizo en color sobre el mundo en guerra. Y, Y bueno, porque a mí como periodista me parece top. Y como divulgador también, todos sus libros son bastante interesantes. El de Bomber Command da miedo, aunque bueno, si hago una lectura será el del otro, el de El clan de los bombarderos, que está en español, porque el Bomber Command no se ha traducido al español. Pero yo me lo leí en inglés y es terrible, o sea, es terrible. O sea, te cambia la percepción de ese momento, ¿no? Es decir, los ingleses le metieron quizá él estima un 70% del PIB a los bombarderos. Ojo, ¿eh? Ojo. Se volcaron en los bombarderos completamente, porque era lo que podían hacer en ese momento para combatir a la Alemania nazi. Y era la venganza, por otro lado. Ah, sí, bueno, Riosalido comenta otro que es se desataron todos los infiernos, pero eso es un tocho gordo, ¿eh? 700 páginas. Se desataron todos los infiernos. Este también le tengo de obras completas en un tomo de la Segunda Guerra Mundial. Otra también muy recomendable, pero está también en inglés, es la de John Keegan, pero está en inglés, no está en español. Pero en un tomo está yo me he leído no me he leído, bueno, me he leído también el de Norman Stone, el de Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial, que también está muy entretenido, está muy bien, aunque este es mucho más completo, obviamente, trata temas de todo tipo. Y luego el Anthony Vivor también tiene otro, me parece, pero no sé qué tal estará. Realmente de Anthony Vivor he leído muy poco, ¿eh?
Hay uno de la Primera Guerra Mundial que se llama La Primera Guerra Mundial, Muerte y Honor de las Trincheras de Miguel del Rey y Carlos Canales. Sí, hay bastantes libros. Yo es que tengo mogollón, pero muchos de ellos están en inglés. Quizás algún día enseñe algo. Bueno, ahora tengo unos minutos, no sé si... una de las cosas muy buenas también que tiene este libro de Norman Stone es que el libro de Norman Stone tiene una bibliografía muy interesante, ¿no? Y si hay algo muy chulo en los libros es que muchas veces un libro te lleve a otro libro, ¿no? Y este libro de Norman Stone tiene esa capacidad, ¿no? Te viene al final una bibliografía que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Y muchos de los libros luego los he ido pillando en Iberlibro y todo, ¿no? Hay unos tochos muy, muy, muy buenos, ¿no? Porque habla de autores que incluso se contradicen unos a otros y por lo tanto tienes visiones distintas del conflicto y te puedes hacer una idea, porque al final todos en cierta manera llevan su parte de razón, ¿no? Hay otro libro que ya lo he recomendado, que es el Atlas Akal, el de la Primera Guerra Mundial, que está muy bien. Ese es de Martin Gilbert. Y aunque su libro de la Primera Guerra Mundial no me gusta nada, el Atlas sí que está muy bien, ¿eh? Hay otro, Los Halcones del Mar, muy recomendable para flipados del tema. Pues me lo apunto, porque no sé ni de qué va, pero me lo apunto. Sí, bueno. Con toda la historia, desde Tierra Santa hasta que llegan a Malta, con una descripción muy sugerente del asedio de la Valeta. Pues me la apunto. Yo de Carlos Canales tengo uno de carlistas, de hace 1000 años. De carlistas. Ese le tengo desde hace mogollón. Yo qué sé, 20 o 25 años, por lo menos. Es un libro que fue de los primeros libros de carlismo que hubo y de la primera guerra carlista. Es el que tengo yo, que viene unas láminas muy chulas. Pero vamos, no sé, ahora no, hace muchos años que no lo leo nada sobre de Carlos Canales, hace muchísimo. Y luego en español, voy a ver, así en físico, bueno, tengo más, es que tengo más, tendría que buscarlos, así en físico, no quería, así en físico, como os comento, y en grande, el Atlas que os comento, que es que además vale 10 pavos, ¿eh? Este Atlas está guay, este Atlas está muy bien porque los mapas son muy gordos, y entonces te permite verlo muy fácilmente todo de la Primera Guerra Mundial de una forma muy clarita, muy clarita, ¿no? O sea, sí, pues aquí, por ejemplo, la rebelión árabe de junio de 1916 a junio de 1917. Entonces, tú ves el mapa, ves qué ciudades están tomadas y dices, ha sido ahí todavía hay Cristo, o sea que tela. Yo he leído todo de la División Azul. Joder, pues qué pasión, ¿eh? Madre mía. Pues hay bastante también de la División Azul. Yo no he leído nada de la División Azul, ¿eh? Ojo. Poco. Aquí tenemos la Fuerza Expedicionaria Americana en 1918 y te dice pues por dónde entraron, de dónde atacaron, el bloqueo. Es un libro que está muy interesante. Luego en físico también tengo el de David Stevenson, el de 1914-1918, Historia de la Primera Guerra Mundial. Y de La Paz a la Guerra, este es un preview, que es un tocho acojonante de Margaret Macmillan. Y este sí que también es muy recomendable porque los capítulos son largos y como cada capítulo podría ser un libro sobre por qué estalló la Primera Guerra Mundial. Está muy entretenido. Luego tengo otro de Hugh Strachan, que es un historiador inglés. En español tengo uno que conseguí, pensaba que era este libro, pero no es este libro. Este es un tocho guapísimo. Es el primero de 3 volúmenes prometidos, pero solo se ha publicado el primero. Y esto ya no parece que se vayan a publicar los otros dos. Solo trata 1914, al loro, ¿eh? Un pedazo tocho flipante. Y es una de las obras de referencia de la Primera Guerra Mundial. Este está en inglés, pero tiene otro en español, más cortito, Toda la Guerra, y es un libro que nació a raíz de unos documentales que hizo la BBC. Entonces, aprovechando el guión de los documentales, Hugh Strachan hizo el libro, y es un libro bastante como más ameno. En el podcast del orden mundial, el otro día hicieron una comparación muy guapa entre Dune y la rebelión árabe. Entre Dune y la rebelión árabe. Pues, hombre, es que siempre podemos encontrar cosas similares en la fantasía, ¿no? Aparte de que al final la fantasía vive de lo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿No os da la sensación de que si vais a la casa del libro y os lleváis un libro de la División Azul, os van a mirar con mala cara? El ratio de la División Azul es 75 a 1,75 rusos muertos por cada español. Pero eso da igual.
Si había más rusos que españoles. ¿Qué más te da? Por mí como si hubiera sido el ratio 400-1. Total, pues era por rusos, macho. O sea que, mira, bastante tuvieron con... O sea, ¿qué cojones pintaban allí? Para empezar, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Pero que sí, mataría a muchos rusos, pero ¿de qué? Sí, había más. Será por rusos. También estaba la serie esa de la BBC, que no recuerdo el nombre, los días entre el atentado y la declaración de guerra. Ah, sí, la de 30 días, ¿no? La de 30 días. Sí, lo que pasa es que esa ahora no está disponible. Yo la estaba buscando porque me la perdí. Nuestra aportación desde Uruguay para esta guerra fueron las latas de corner beef marca Fray Bentos que alimentaron a los aliados de las trincheras, sobre todo a los británicos. Hay un documental en Netflix hecho por los serbios que no está mal. Joder, los serbios, qué miedo dan, macho. Estuve en Radio Televisión Española, espero que vuelvan a ponerla. Sí, a ver qué pasa. Aunque en la portada ponen unos 2021 junto con Francisco José. Bueno, a ver, es que los serbios al final son los que arrancaron la guerra, o sea que ¿qué es lo que hay? En fin, estas cosas pasan. Y estos son así más o menos los librillos, pero vamos. Así que, pues nada, chicos, ya va a ser hora de ir preparando la comida. Me tocan mis corresponsabilidades. Ya sabéis, esto cada uno tiene las suyas. Ha sido un placer. El viernes, si puedo, seguiremos ya 1917 finales y arrancamos 1918. Ah, que está en Netflix la serie esa. O esta la serie que me comentas. Ah, el largo camino a la guerra. Vale. A ver, perdón. Bueno, lección. Aquí aprendemos todos, ¿eh? Esto es más para aprender todos que para hacerlo. Y bueno, como juegos, recordar, en este caso hoy hemos estado hablando un poquito de Verdun, 1916, Steel Inferno, que es un CDG de el francés que también hace Águilas de Francia. Walter Metholsky, infame por la calidad de sus juegos en su nueva editorial, Felusio Simulations, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algún peaje tienen que tener. Y aparte de que publica cada mierda últimamente, que flipas. A ver si el juego que va a hacer de Rusia está bien y las cosas que va a hacer de los napoleónicos también están bien. Pero bueno, este juego está bastante entretenido. Así que nada, un saludo a todos. Hasta el próximo programa y nos vemos. A ver si nos vemos el viernes. Chao.